vamos a tener este tiempo de enseñanza bíblica del curso bíblico apostólico y vamos a estar hablando sobre la Escritura y su pueblo. La semana pasada habíamos hablado sobre la Biblia, ¿verdad? Su origen. Y habíamos quedado que ¿qué propósito tuvo Dios con que recibiésemos nosotros este sagrado libro? ¿Entendió usted por qué usted tiene esa Biblia en su mano? Bueno, este libro, la Escritura, las Sagradas Escrituras, es la intención de Dios de comunicarse con su creación y con su pueblo. Amén. Así que, ¿a quién está dirigida la Biblia? ¿Me puede usted decir? A nosotros. O a mí. Porque fíjese, hermano, el mensaje del Evangelio, tanto como el de los profetas, fue dirigido a personas que estaban interesadas ¿en quién? En Dios. En Dios. Pero nuestro Dios, en su majestad y grandeza y misericordia, ha querido que nosotros conozcamos sus pensamientos, sus leyes y su voluntad. A consecuencia de eso, hoy vamos a estar mirando algo más profundo referido a esto, ¿verdad? Porque ciertamente, a pesar de que tenemos un libro con mucho valor estético, cultural, literario, etc., lo que no podemos pasar por alto es lo que esto significa para nosotros. ¿Amén? Me dice amén. No sé si se ha dado cuenta que el mundo está ávido de conocimiento. Tal es así que durante toda la historia de la humanidad el ser humano ha tratado de crecer en conocer la naturaleza, en conocer todos los procesos que están relacionados con nosotros, pero también innovar. Por eso es que actualmente tenemos tantos medios de comunicación, medios de transporte y demás. Ahora, ¿en qué está interesado Dios con este libro? ¿En que nosotros tengamos mejores aparatos o que nosotros tengamos una relación con Él? Por ese motivo, hermano, es importante que veamos el valor espiritual y material que tiene la Biblia para nosotros como creyentes. Quiero decirle, hermanos, que la palabra de Dios es fundamental para nosotros porque sin ella, ¿qué pasa con nuestra fe? Se muere nuestra fe. Así que cuando un cristiano, un creyente, no lee, no escucha acerca de la palabra de Dios, ¿qué le pasa? Comienza su fe a disminuir, empieza a aparecer un desinterés por las cosas de Dios y al final, ¿qué pasa? Se aparta de Dios. ¿Me dice amén a eso? ¿Alguna vez en nuestra vida, después que nos convertimos al Señor, hemos quizás pasado por alguna crisis espiritual? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Amén. ¿Y qué sucede cuando esa crisis espiritual llega a nuestras vidas? Lo más que falta en nosotros, ¿qué cosa es? Esta palabra. Por eso, hoy cuando estaba preparando el estudio sobre este tema, quería darles una idea de cuán importante es la Biblia desde el punto de vista de la fe para nosotros. Y necesitamos ver el recorrido que tuvo la Biblia desde que empezó a ser escrita hasta nosotros. Lo primero que puedo decirles, hermano, es que inicialmente no existía ningún escrito de la Biblia. ¿Sabían eso, verdad? La humanidad comenzó sin nada escrito. ¿Y por qué pasó así? Porque Dios hablaba directamente con los seres humanos. Comencemos a pensar por el registro que nos dio la palabra de Dios a través de Moisés. Quiero decirle que Moisés vino mucho tiempo después de Adán. Por tanto, lo que había anteriormente a las escrituras era una tradición oral. O sea, las familias transportaban el mensaje de Dios oralmente, o sea, se lo decían a sus hijos, se lo repetían de padres a hijos. Pero para nosotros entender todo esto, yo quiero decirle, quiero que lo vea, cuando Moisés recibió ese encuentro con Dios en el monte Sinaí, ¿quién le contó a Moisés todo lo que pasó con Adán, lo que él dijo, lo que dijo Caín, lo que dijo Abel? ¿Quién se lo dijo? ¿Su papá y su mamá en detalle? No. Todas estas cosas se las dijo
Dios directamente. Por tanto, Moisés por revelación, no sé si usted puede apreciar esto, pero ¿no le gustaría a usted que Dios le diga todo lo que pasó en el pasado y lo que pueda pasar en el futuro? ¿No le gustaría a usted oír la voz de Dios? Levántame la mano que quiere oír la voz de Dios. Ahora, fíjese, usted no puede oírla si usted no cree lo que Dios dijo anteriormente. ¿Me dice amén? Moisés fue enseñado por su mamá y su papá. ¿Alguno se acuerda cómo se llamaba la mamá de Moisés? Y el papá de Moisés. Bueno, Aram y Jocabed. Ellos le dijeron a Moisés todo lo que había hecho Dios desde el principio, pero se lo contaron a grandes rasgos. Por eso dice la Biblia que Jocabed le enseñó a su hijo. Ahora, cuando Dios se encontró con Moisés, Moisés ya tenía fe. ¿Me escucha? Entonces, Dios le habló y le contó todo desde el principio del mundo. Nadie tuvo antes que él tanto conocimiento acerca de lo que Dios hizo en el principio. Por tanto, tenemos a Adán, a Eva, a Caín, a Abel y tantos otros que oyeron la voz de Dios y hablaron con Dios. Pero solamente eso se conocía en tradición oral. Luego después, el séptimo, después de Adán, que fue Enoc, profeta de Dios, este hombre fue, por la misma Biblia, fue el primero que profetizó o habló en nombre de Dios. Y esto es muy importante, porque no todas las personas pueden ser consideradas profetas o mensajeros de Dios con ese título. Pero Enoc, vamos a leerlo un momentito en el libro de Judas. ¿Sabían que Judas escribió un libro? ¿Verdad? Vamos a ir delante, antes de Apocalipsis. Es una carta que tiene un solo capítulo. Es muy corto, pero tiene un grande testimonio. Libro de Judas, o la carta de Judas, y vamos a leer desde el versículo 14 al 15. ¿Ya están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, leo en el nombre de Cristo Jesús, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que habían hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores habían hablado contra él. Los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, creyosos que andan según sus propios deseos. Hermano, aquí encontramos que hay un registro de un libro, del libro de Enoc, ¿sí? Que fue desde el principio del mundo. O sea, Enoc escribió un libro, el libro de sus profecías, de lo que Dios le dijo que hablara a la humanidad. Por tanto, desde el principio estamos viendo que Dios no solamente tenía la intención de hablar con la gente, de manifestarse a ellos como de Adán en adelante, sino que Dios quería que sus palabras quedaran escritas para la humanidad. ¿Me siguen esto, hermano? Entonces, si esta es la voluntad de Dios, tenemos una tradición oral y tenemos un registro escrito de las palabras de Dios. Y esto muestra que Dios está interesado en comunicarse con nosotros. ¿Me dice amén a eso? Ahora, en esta realidad que le estoy comunicando, hermano, Dios quería que conociéramos sus palabras para que fuéramos agradables ante sus ojos. Porque ciertamente, como dice aquí el libro de Judas, Dios va a hacer juicio contra los pecadores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y ese juicio, hermano, nosotros necesitamos estar atentos al hecho de que todos vamos a estar sujetos al juicio de Dios. Por eso Dios comisionó a tantos profetas, empezando, digamos, desde Enoc, Noé, Abraham y todos los que vinieron posteriormente a él,
a que hubiese un mensaje para la humanidad. Y a consecuencia de eso, hermano, nosotros encontramos que Moisés, en la revelación que tuvo con Dios, Dios le dijo, plasma lo que yo te voy a decir. Y yo quiero compartir con ustedes un pasaje para que vea en qué medida eso debe afectar nuestras vidas como creyentes. Porque ¿cuántos decimos que somos cristianos aquí? Amén. Somos cristianos. ¿Sabe lo que significa ser cristiano? Significa ser discípulos de Cristo. ¿Me dice amén? Amén. Ahora, ya prácticamente esta palabra discípulos casi no se usa, ¿verdad que no? Pero ¿qué cosa es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? A ver. No. Sí, en consecuencia sí habla de la palabra de Dios, pero la palabra discípulo en forma general, ¿qué significa? No. Un estudiante. Por tanto, mi hija, y supongo que las dos hermanitas que están ahí son discípulas, pero discípulas ¿de quién? Tiene que haber un maestro y ese maestro les enseña, y cuando están en la clase decimos actualmente son estudiantes. Y no la, digamos, no la identificamos con el maestro, un maestro único, porque están en la escuela y hay muchos maestros, muchas asignaturas diferentes. Pero antes, hermano, había un maestro que impartía todas las clases. Y cuando usted estaba en una escuela donde había ese maestro, le decían, soy discípulo de este, soy discípulo de este otro. Pero nosotros, ¿de quién somos discípulos? Fíjese, usted no es discípulo mío, usted es discípulo de Cristo, de Dios. Y ser estudiante, discípulo, implica que usted está aprendiendo y aplicando lo que aprende del maestro. ¿Me dice amén? Entonces vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a ver lo que dice allí en la ley. ¿Cuántos aman al Señor todavía? Amén. Bien. Bueno, cuando yo comencé mi ministerio, el Señor, a unos cuantos pastores que estábamos trabajando en comunión, nos dio nosotros le decíamos el Shema, y era una porción de escrituras que habíamos sentido de parte de Dios unirlas, y con ellas se declara toda la doctrina desde el Antiguo Testamento al Nuevo sobre lo que nosotros creemos. Entonces, el Shema comenzaba con esta porción, pero había muchas otras y teníamos la costumbre que en nuestras iglesias todos los hermanos se sabían el Shema, le llamamos el Shema, que es una palabra hebrea que significa oye, escucha. Y entonces decíamos, hermano, vamos a decir el Shema. Y era, le voy a decir, es una página completa llena de textos bíblicos que había que aprenderse de memoria. Y la iglesia nos poníamos de pie y declarábamos la escritura en todos los cultos. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con esta escritura que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Por eso también le pusimos por título el Shema para que todo el mundo escuchara. ¿Ya está ahí? Un día de esto les voy a compartir esos pasajes para que lo tengan y usted se lo aprenda y pueda compartirlo con su familia. Dice así, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas, dígalo conmigo, y con todas tus fuerzas. Y además dice, y amarás al Señor tu Dios. Y estas palabras, ¿verdad? Que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. ¿Y qué harás? Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas ¿dónde? Estando en tu casa. ¿Y dónde más? Y andando por el camino. ¿Y a dónde más? Y al acostarte. ¿Y cuándo más? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir, hermano, y esto tenía cumplimiento literal en el pueblo de Israel. Usted llegaba a la casa de cualquier israelita y cuando usted miraba los marcos de la puerta y los postes, ¿qué estaba allí? Escrita la ley de Dios. No había tantos adornos, ¿verdad? Estaban las letras
de la ley escritas en el frente de la casa. Pero ¿qué pasaba cuando usted entraba en casa de un israelita? ¿Qué hacía él? Si estabas en su casa, usted decía, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Todo esto. Y después que le decía, bendito sea nuestro Dios. Y empezaba, ¿a qué? ¿A hablar de qué? De la palabra. Y cuando usted salía de ese hogar, si salía con esa persona, ¿qué iba hablando esa persona con usted? Óyeme, usted sabe la cantidad de granos que sembré en mi campo. Podía hablarle de eso, pero después le decía, gracias a Dios, porque Él es el que envía. Aquí dice en la Escritura, los judíos, hermanos, tenían la costumbre de obedecer esto, a tal punto que no solamente era una cuestión, digamos, yo soy creyente, sino que la palabra estaba totalmente en sus vidas. Por eso vamos a volver a leer este pasaje y vamos a ver la influencia que tenía la palabra de Dios en los judíos, como tiene que ser también en nosotros hoy día. Dice, voy a leer desde el versículo 4 otra vez. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, o sea, todo lo que está escrito en la ley, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. O sea, está hablando de lo más interior de nosotros. Esa palabra tiene que estar ahí. Y luego dice que esas palabras tenemos que repetirlas ¿a quién? Dígale. A nuestros hijos. Tengo que repetir esas palabras ¿a quién? A mis hijos. Entonces dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y cuando te vayas a dormir, al acostarte, también hablarás de ellas. Y cuando te levantes, volverás a hablar de ellas. A ver, dígame, hermano, ¿qué tiempo tenemos nosotros para excluir la palabra de Dios en nuestra vida? ¿De cuántas veces al día tenemos que hablar de la palabra de Dios? ¿No le parece a usted que esto es un poco fanático? No, pero para el mundo sí. Si usted va, se digo porque a mí me lo han dicho muchas veces, es que lo único que hablas es de la Biblia. Yo estaba en mi trabajo, cuando tenía trabajo, que no conocen al Cristo que vive. y no lo conocen. Entonces, ¿qué me decía? Pero es que si usted no habla de la tubería, me dice, no, gracias a Dios que esto, y mete a Dios. Dios no tiene que estar metido en el trabajo. Y le decía, no estará en su vida, pero en mi vida sí. Entonces me decía, pero es que lo único que hace es repetir la Biblia. ¿Qué estaba haciendo yo, hermano? Cumpliendo la voluntad de Dios. Pero ¿es solamente por ellos o también porque a mí me hace falta hacer eso? A nosotros nos hace falta repetir la palabra de Dios. Claramente, nosotros no todo el tiempo tenemos la Biblia enfrente, pero tenemos que aprenderla de memoria. Por eso dice aquí, vuelvo a repetir, estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde deben de estar? Ahora, agarre su corazón, ponga su mano así. Y diga, este es mi corazón, Señor. Y ahora dígame, en su corazón, ¿cuánto de la palabra de Dios hay? Usted lo mira así y dice, bueno, debe estar lleno de la palabra de Dios, ¿sí? Si le pregunto a mi hija cuántas veces lee la Biblia, su corazón se está así aplastado, no tiene nada. Ahora, de que me oye a mí hablar de la Biblia, se cansa. Pero, hermano, lo que quiero decir es que esta situación no es simplemente una responsabilidad del pastor. ¿De quién tiene que ser? Dígalo. Esto es mi responsabilidad. Si usted no conoce la Biblia, ¿de quién es la culpa? Ajá. Yo sé que es fácil decir, para allá. Y yo le acepto, hermano. Yo le acepto que soy responsable muchas veces. Pero quiero que entienda, hermano. Eso que usted tiene en sus manos, esa Biblia. Usted no sabe la sangre que fue derramada para que esa Biblia llegara a sus manos. Usted no sabe el esfuerzo que se dedicó para que nosotros hoy podamos disfrutar de esto. Yo quiero hoy abrirle sus ojos en el nombre de Jesús. Hoy yo estaba preparando el estudio y yo no quería terminar. Yo quería seguir desde la semana pasada
Quería seguir con esto, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no apreciamos lo que tenemos aquí. Esto, hermano, no es humano. Esto no es resultado del deseo humano. Esto es la voluntad de Dios. Y esto tiene carácter eterno. Fíjense, usted agarra esta Biblia, la mete en una hoguera y se quema. Pero lo que está escrito aquí permanece Para siempre. para siempre. Mire, ha ocurrido hechos, por ejemplo, yo he visto testimonios, ¿no?, de personas. Por ejemplo, he oído de una familia que la mamá era cristiana y le decía a la hija, cumple con Dios, sé fiel a Dios, tienes que estar en la iglesia. No, mamá, yo no estoy para ese fanatismo. Decía. Y no le gustaba ni visitar la iglesia ni nada, pero su mamá constantemente orando por ella y hablándole la palabra, pero la muchacha era muy rebelde y tenía amigos en la escuela que también ni conocían a Dios. Y bueno, ya ella era una joven, más bien joven adulta. Los jóvenes le invitaron a pasear, a irse a un lugar, a pasar un fin de semana o algo así. Y sucede que fueron en el carro y la mamá le dijo, mija, ve con Dios. Y la muchacha dijo, no, mamá, Dios que vaya, si no cabe, porque somos muchos, que vaya en el maletero, pues si quiere. Y con esa forma ofensiva lo dijo. Resultó que ellos se fueron y la mamá se quedó muy triste con la expresión de la hija, pero sucedió que en ese carro, en el maletero había una Biblia. Y sucede que hubo un accidente terrible. Se desbarató el carro completo. ¿Y qué saben que fue lo único que no se escachó? El maletero quedó intacto y dentro la Biblia. También ocurrió con otra persona que estuvo en un accidente, era un cristiano, iba con su Biblia dentro del carro y tuvo el accidente, él pudo salvarse, todo se incendió y dentro del carro que se calcinó, yo lo vi, vi el video, estaba todo calcinado y la Biblia no se prendió. Se quemaron los asientos, se quemó todo. Y donde estaba la Biblia estaba intacta. O sea, los bomberos y toda la gente, no es posible. Porque sí, estaba la Biblia ahí y lo demás estaba calcinado. O sea, son cosas que Dios hace para que veamos la importancia de este libro, que es su palabra. Pero nosotros tenemos que valorarla. Y aquí lo que nos enseña este pasaje no es fanatismo, sino que la palabra de Dios tiene que estar constantemente en nuestra mente, no solamente para purificarnos y guiarnos, sino para darnos a nosotros la fuerza para mantener la fe. Porque la fe, hermano, es un don de Dios y como es de Dios, necesitamos recibir ese alimento para que permanezca viva, si no, se muere. Perdemos el ánimo, perdemos la dirección, la guía, el gozo, todo lo que viene de parte de la fe. Y dice aquí, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Esto quiere decir que tenemos que tener una parte activa con la Biblia. Amén. No es solamente leerla, sino que tenemos que también decirla, repetirla. Mire, le voy a decir. Por ejemplo, hay una familia que está siendo atormentada por demonios. Y mi esposa ha estado predicándole a esta familia, porque ella es cubana y tiene amistad con mi esposa, y le hemos tratado de ayudar porque ellas quieren ayuda, producto que hay demonios que se manifiestan dentro de su hogar, una casa que ellos compraron, y entonces está afectando a una de las niñas, de sus hijas. Y le dijimos, nosotros queremos ayudar, diga cuándo podemos ir, mañana mismo, hoy mismo, pero ha habido muchos tropiezos, siempre dicen, no, hoy no puede ser, mañana tampoco, ha sido un contratiempo. Entonces, uno de los aspectos que le hemos dicho es que tomen una Biblia, porque ella tiene, y que la lea en voz alta. ¿Por qué? Porque cuando se lee la palabra de Dios, hermano, los demonios huyen del lugar. Es un efecto real que ocurre cuando la palabra de Dios es pronunciada. Así que, por eso aquí también dice, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Por eso al levantar hay que orar y de hablar con Dios, declarar la palabra, también al acostarnos. Por eso siempre en las oraciones decimos, como dice tu palabra, pum, 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 y recitamos. Y en el nombre de Jesús es importante decir la palabra. Dice además
que en el caso de los israelitas, dice, y las atarás como una señal en tu mano. Ellos tenían lo que le llaman ellos tenían como un cofrecito de madera con parte de la ley escrita y la ponían aquí y también en sus frentes. De eso también habló Jesús en el Nuevo Testamento. Y dices que además las atarás como una señal en tu mano y estarán confrontadas entre tus ojos y las escribiré en los postes de tu casa y en tus puertas. Aún el sacerdote tenía puesto santidad al Señor aquí en la frente y tenía porciones de la escritura sobre él. Es por eso tan importante, hermano, que nosotros veamos la palabra no simplemente como un libro, sino como las palabras de Dios para nosotros. ¿Me dice amén a eso? Amén. Entonces, esto es muy importante porque si descuidamos ese aspecto de nuestra vida, este asunto de ser discípulos de Cristo deja de tener significado. Porque ser discípulo significa ser estudiante, aprender las lecciones del maestro, amén, guardarlas y cumplirlas. Amén. Amén. Ahora, fíjese, esta intención de Dios de que tuviéramos su palabra con nosotros, se extiende no solamente a través del profeta Moisés. Vamos a ver lo que dice el libro de Josué un momento, capítulo 1. Yo sé que el capítulo 1 de Josué es uno de los más famosos dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Dios habló con Josué? ¿Verdad? Cuando él tuvo que tomar la tierra prometida. Fue un gran desafío para su vida, un gran reto. Y él tenía que hacer que el pueblo de Israel poseyera la tierra prometida y tenía que conquistarla. Josué capítulo 1. Vamos a leer versículos 7 y 8. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente y todo lo demás? Bien, vamos ahí. Capítulo 1, versículo 7. Josué 1, 7 y 8. Dice. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios. No voy a leerlo todo. Vamos a leer desde el 6 para que quede todo clarito. Dice. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Ajá. Dígalo conmigo, esfuérzate y sé valiente. Ahora, mire qué cosa más bonita dice el versículo 7. ¿Quién puede empezar? Solamente. Como si fuera tan sencillo, ¿verdad? Solamente esfuérzate. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Tienes que andar derecho. ¿Sí o no? Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero mire lo que dice el versículo 8. Nunca, diga conmigo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermano, si usted iba a hablar con el profeta Josué, él le decía buenos días, ¿y qué más? ¿Era solamente hablar de cosas terrenales? No. Dice, nunca se aparte de tu boca las palabras de esta ley. O sea, cuando usted hablaba con Josué o con cualquiera de los profetas, ¿qué salía constantemente de la boca de ellos? La ley y la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso, hermano, cuando hablamos que somos cristianos, es que estamos sustituyendo lo que aprendimos en el mundo por lo que Dios nos ha dado. Por tanto, necesitamos conocer la palabra de Dios a profundidad, memorizarla, estudiarla, practicarla. ¿Me dice amén? Amén. Voy a terminar aquí, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué consecuencia hay para aquel que medita y estudia la palabra? Hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, son promesas de Dios. Usted puede ahí señalar en su Biblia, ponernos nota. Ciertamente, cuando nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Dios va a estar con nosotros. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, nosotros necesitamos conocer mejor la Biblia, ¿verdad?
Amén. Tenemos que saber qué dijeron los profetas, por qué lo dijeron, qué significan las palabras de Dios. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús iba a ciertos lugares llamados las sinagogas, ¿se acuerdan? La sinagoga era un lugar que era una construcción donde está preparado para que se sentaran las personas y como mínimo habían 10 personas que formaban esa sinagoga y un principal, o al menos 2 principales. El principal y entonces el que estaba encargado de las escrituras y ciertas otras cosas que estaban dentro de ese local. De ahí que viene lo que se conoce como la iglesia o la congregación cristiana. Entonces, hermano, esos lugares eran específicamente para alabar a Dios, para orar y para estudiar las escrituras. Entonces, si usted estaba en su casa, estaba trabajando y demás, usted iba a la sinagoga con la intención de aprender algo de principal, que era el encargado de las escrituras y la enseñanza. Entonces, no solamente había que leer las escrituras, sino que en ciertos momentos es importante que alguien nos las explique. ¿Me dice amén? Por ejemplo, yo hablé de la palabra discípulo y usted no entendía lo que significaba. Entonces, es necesario estudiar la palabra para entender qué quiere decirnos Dios. Porque es fácil malinterpretar. ¿Sí o no? ¿Han oído eso que dicen la ley de Talión? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y qué significa? En la ley está escrito, en la ley de Moisés. Por ejemplo, si usted me da un golpe en la mejilla, ¿qué debo hacer yo? Darle en el mismo lugar. ¿Sí? Pero eso es lo que decía Dios. Y eso es lo que quiere hacer cualquier persona humana. ¿Sí o no? Cuando usted está en la calle, y digamos que usted no es cristiano, y alguien le da una bofetada, ¿qué usted quiere hacer? Dígalo, sí, sinceramente. Exacto. Si alguien le ofende, ¿eh? No quiere, se lo va a hacer. Pero le sale, le nace, ¿verdad? ¿Sabe que eso es la justicia de Dios que está entre nosotros? Sí. Eso fue lo que primero Dios estableció. Dice, si le das a una persona y le sacas el ojo, hay que sacarte el ojo a ti. De la misma manera. Por eso dice la Biblia, ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿sabe qué? En la ley, yo le digo porque yo estudio otros libros que son judíos y demás. Y dicen los judíos actuales que ellos no tienen registro de que nadie haya cumplido la ley así. Pero déjeme decirle, en la Biblia sí se ve eso así. Usted mataba y te mataban a ti. Porque era ojo por ojo y diente por diente, como mandaba Dios. Ahora, la gente, imagínense que usted le dé un golpe a una persona y le dañe un ojo y se quede tuerto. Imagínense que después van al juez, según la Biblia, la ley de Dios, y dicen, bueno, usted le dañó el ojo, a usted hay que quitarle un ojo. Usted sabe estar delante del juez que lo agarren y diga, ahora vamos a sacarte el ojo, o picarte el ojo. ¿Verdad que suena doloroso? Entonces la gente crearon los mecanismos para evitar pagar una indemnización, hacer lo que fuera, pero no cumplirlo como estaba escrito. Entonces nosotros somos especialistas, no como igual, estaba haciendo una comparación. ¿Cuántos de nosotros, cuando leemos la Biblia y Dios nos pide algo, nosotros tratamos de hacer otra cosa? Quiere decir, si no entendemos bien la palabra, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a obedecerla como nos parezca mejor, ¿sí? Pero, hermano, debemos cumplir la palabra tal y como fue escrita. Por ejemplo, Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos tal cosa, ojo por ojo. Pero, si por ejemplo, si te dan una mejilla, ¿qué dice Cristo que tenemos que hacer? Que pongamos la otra. Aguántate y pon la otra. ¿Por amor a quién? Adiós. A Dios. No hay que estar, sí, pero que por aquel. A ver, ¿alguno de ustedes lo ha hecho alguna vez? No da la oportunidad. ¿No? Bueno, yo tuve la oportunidad con mi hermano mayor y me dio acá. Pero mi hermano mayor es muy grande. Yo le hice que le cagara la oreja. No, me pegó aquí que me llevó todo. Yo sentía que me había dado no aquí, me había dado en toda la cara. Y yo le estaba predicando y le estaba exhortando por causa de sus hijas. Y mi hermano me dio lleno de ira.
Y bueno, él me viró la cara, ¿no? Y yo estaba mirándole a él y de pronto estaba mirando a mi mamá. Eso fue así. Se le fue. Y mi hermano no era una gente violenta. No conozco que se haya dado piñazos con nadie, porque él era tan grande que todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Pero bueno, me hizo eso a mí cuando me dio, bueno, la cara mía, ya cuando miré, abrí los ojos, estaba mi mamá al frente. Y dije, ¿viste lo que hizo? Y entonces volví a mirar a mi hermano y le dije, ¿tú sabes lo que me dice mi Señor que haga ahora? En vez de irte encima, con las ganas que tengo, aquí tienes la otra. Y mi hermano hizo así como que iba a darme. Y yo dije, santo Dios, protégeme. Así. La segunda no la aguanto. Yo sabía que iba para abajo. Y no, se aguantó y se viró enojado y se fue. Pero yo sentí que obedecía a mi Señor. Ahora, hermano. Con miedito, pero lo es. No, puro miedo, hermano, puro miedo. Pero yo le quiero decir, puede parecer difícil y doloroso, pero Dios puede ser glorificado en nuestra vida si decidimos cumplir con su palabra. Otra vez me pasó, y este no fue con la mejilla, esto fue más peligroso. Me acuerdo que había un hermano, su esposa, estaban los dos bautizados en la iglesia, ella se llamaba Liuba, hija de Rafael, del hermano Rafael, y sucede que ellos dos tenían un matrimonio por mucho tiempo y no tenían hijos y ella cometió adulterio. Y yo fui a visitarlos a su casa y ella no estaba nada más que el hermano. Y él se enteró de que ella estaba embarazada y no era de él. Y se iban a divorciar y toda esa serie de cosas. Ella quería divorciarse, él no, etcétera, etcétera. Una cosa muy terrible. Y me dijo, yo voy a buscarla. Y entonces yo fui con él, porque la cosa se veía terrible. Él llevaba una mochilita. Y yo no sabía que había en la mochila. Pero cuando logró sacar a aquella muchacha de la casa de la madre, y que ella vino, que estaban uno frente al otro, y yo ahí mediando para que la discusión no fuera a peor, sucede que él se vira, agarra la mochila, saca un cuchillo de este tamaño, y le fue encima. Y yo dije, ay, aquí se va a acabar el mundo. Ya usted sabe cómo se le baja todo a uno, ¿no? Le da miedo, le da... ¿no? Pero eran dos ovejas de mi redil y yo tenía que mediar en eso. Y yo no sé cómo fue que Dios me empujó. Yo siento que Dios me empujó, pero yo quedé en medio de los dos. Y Él hizo esto y yo me metí en el medio. Y bueno, sinceramente yo me quedé así. Dije, hasta aquí llegué. Pero no podía permitir que la matara en la propia calle. Y lo hice, hermano, no lo dice porque soy valiente. Yo siento que Dios me empujó, me puso en el medio. Y Él se detuvo y me tocó. No me hizo nada. Pero a mí ya me bajó la presión, yo creo. No sé qué fue lo que pasó. Yo sé que yo estaba como que Y le dije, usted no puede hacer eso. Y en el nombre de Jesús, yo lo único que decía es en el nombre de Jesús. Pero a mí me faltaba aire. Creía que le andaba. Yo dije, no, ya, yo me había muerto ya, porque él la iba a matar a ella. Pero yo me metí, yo no sé cómo yo llegué a medio de los dos. Pero yo lo que quiero decirle, hermano, en el nombre de Jesús, que nosotros no debemos vivir por nuestra propia voluntad. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos sentir que estamos haciendo la voluntad de Dios? Cuando conocemos lo que Él dijo. Sí, hermano, da risa ahora, pero allí, después me tuve que sentar. Bueno, realmente Él me sentó a mí, porque yo me estaba cayendo. Le dije a la muchacha, váyase. No dijo, si la sangre es amarilla. ¿Cómo? No dijo, si la sangre es amarilla, ando herido. Sí, ando herido. Bueno, pues sí, hermano. Yo le digo, después de eso, la muchacha salió a correr, le dije, vete a la casa de tu mamá, en el nombre de Jesucristo. Y yo oraba en el nombre de Jesucristo, lo único que le voy a decir. Y bueno, después me agarró y me sentó, porque yo me estaba cayendo, me sentó, empezamos a conversar, le di amonestación, etcétera. Y él empezó a llorar y después yo lloré con él, junto con él. Aquello fue bueno, para mí fue una experiencia tremenda. El otro día lo estaba recordando y pensando en ellos. No sé qué habrá sido de su vida porque ellos están en Cuba. Pero hermano, tenemos que sacrificarlo todo por Dios. Amén. Aun cuando sea nuestra propia vida. Y usted tendrá oportunidad, y espero que no le pase nada, que Dios le proteja,
pero que usted sea fiel a Dios. Amén. En todas circunstancias. Por eso que dice, nunca se aparte de tu boca las palabras de esta ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Debes pensar, usted hermano debe pensar en Dios y lo que él ha dicho todo el tiempo. Dígame amén. Amén. Y esto, si usted lo hace, es para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es interés de Dios para con cada uno de nosotros que hagamos su voluntad para que seamos agradables, porque va a venir un día que va a haber juicio sobre la tierra. ¿Y quién usted cree que va a ser salvo? El que obedezca estas palabras. Por tanto, usted necesita conocerla, leer la Biblia, conocer la Biblia, memorizar la Biblia y saber interpretar la Biblia. Amén. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta dentro del ministerio es cuando los hermanos leen la Biblia y me dicen, hermano, yo no entiendo este pasaje. Específicamente esto que está escrito aquí. Entonces, me das a entender de que usted está buscando de Dios, de que usted está interesado en las cosas de Dios. Y ciertamente, hermano, como dice la Escritura, el mismo Señor Jesús, el que busca, encuentra. Ahora, ¿cómo apreciar esto desde el punto de vista espiritual y lo que Dios ha tratado de mostrarnos a través de su palabra? Mire, hermano, Dios habló con los profetas. Esa fue una relación muy íntima que él tuvo con ciertas personas. A ver, ¿quién usted conoció que habló directamente con Dios de la Biblia? Moisés habló con Dios. ¿Quién más? Adán. ¿Quién más? José. Sí, pero de los Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Juan, ¿verdad? Los apóstoles de Cristo. ¿Cómo? Pablo, el apóstol, Bernabé, Silas, Demas, ¿qué? Marcos, Lucas. Estas personas pudieron oír la voz de Dios y hablar con Dios. En el caso de Samuel, nuestro hijo que tiene este nombre, Samuel era un niño y Dios vino de noche y lo llamó por su nombre. Y él no sabe, él pensaba que era Elí, el sacerdote. O sea, cuán tangible, o sea, cuán clara era la voz de Dios que para Samuel le estaba hablando el sacerdote. ¿Sí o no? O sea, confundió la voz de Dios ¿con quién? Con la voz de un hombre. ¿Sí? Entonces yo le pregunto, ¿usted no quisiera tener esa experiencia? ¿Será imposible que oigamos la voz de Dios? No, no es imposible, hermano. Pero tenemos que buscarlo. Creerle. Entonces, la Biblia ha tenido un recorrido muy largo para llegar a nosotros. No sé si lo estoy haciendo muy largo para ustedes, pero, hermano, quiero que entienda esto. Esto que usted tiene en sus manos no es cualquier libro. Es vida para nosotros. Y fíjense cuán tremendo es esto. Mire, Dios, cuando comenzó a hablar con los hombres, con sus profetas, quiero que entiendan que había una sola familia sobre la tierra. Y sabían que toda la humanidad, todas las personas que existían, hablaban una misma lengua, un mismo idioma, que no era inglés, ni español, ni castellano, ¿no? ¿Sabían eso? Sí, había un solo idioma. Había un solo idioma. Entonces, hermano, esto que le voy a estar comentando ahora es importante, porque cuando Enoc habló, cuando Noé habló, ellos hablaron en el mismo idioma que hablaba toda la humanidad. Ahora, lo curioso es que el registro que nosotros tenemos acerca del libro de Enoc es en hebreo. Así que, a mi entendimiento, la lengua primogénita primogenia para toda la humanidad fue el hebreo, o al menos una forma antigua de lo que hoy conocemos como el hebreo, porque el idioma se va transformando y se va enriqueciendo. Pero en ese principio, vamos a ir al libro de Génesis, vamos a ver lo que pasó. Capítulo 11 de Génesis. Estamos hablando antes de Abraham. Son todos los descendientes de la familia de Noé que llenaron la tierra.
cuando Babel. Bien, vamos a ir ahí un momento. Esto tiene gran significación. Miren lo que dice. Leo Génesis 11, versículo 1 en adelante. Dice, tenía entonces toda la tierra, ¿qué dice? Una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí todos los seres humanos. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, toda la humanidad. Y dijo Dios, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, quiero que entiendan esto, hermano. Lo que ellos habían decidido estaba mal. Porque ellos estaban haciendo esto en rebeldía a Dios. No querían ser divididos, querían tener un nombre, gloria propia, y querían llegar al cielo de esta manera. Y dice la Biblia, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, su lenguaje, su idioma, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Ellos estaban oponiendo al propósito de Dios que fue declarado en el Génesis, que dijo, multiplicaos, fructificad y llenad la tierra. Ellos no querían hacer eso. Ellos estaban haciendo cosas que desagradaban a Dios. Por eso Dios descendió y confundió sus lenguas. ¿Me sigue? Entonces de ahí salieron todas las lenguas del mundo. Todas las lenguas del mundo. Y luego, esto es un proceso que Dios, hizo de manera continua, transformando las lenguas de los seres humanos. Quiere decir que con esto Dios cumplió su propósito de llenar la tierra porque no querían. Pero también, hermano, producto del pecado. Mira cuántos problemas trae el pecado. Siempre trae cambios y desastrosos para nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, los botaron del Edén, ¿sí o no? Amén. Y ahora pecaron otra vez, ¿y qué hizo Dios? Los separó. Ahora, quiero que entienda esto, hermano. No solamente los esparció sobre la tierra, sino que creó una barrera en la comunicación. Por tanto, estas lenguas se convirtieron en un obstáculo para nosotros, ¿sí o no? Sí. Y nos dividieron como humanidad en naciones. ¿Me explico? Todos los problemas que nosotros tenemos parten del pecado. Y fíjense qué cosa más tremenda. Si todos los seres humanos tuviéramos un mismo idioma, no sería difícil tener una comunicación, ¿sí? Amén. No sería difícil que las tradiciones y las cosas que vienen desde el principio del mundo llegaran a nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios hablaba, Él hablaba ¿en qué idioma? En el idioma hebreo. ¿Me explico? Aunque Dios sabe todas las lenguas y puede hablarle a usted en español o en inglés o en el idioma que Él quiera, porque para Dios no es problema, pero quiero que entienda esto. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Y entonces, cuando Dios comenzó a hablar, escogió a un pueblo con una lengua. ¿Me explico? Por eso, todo lo que está escrito de Dios en el principio, ¿en qué lengua se escribió? En lengua hebrea. ¿Y usted la entiende? ¿Yo la entiendo? No, hermano. Entonces, usted puede tener en sus manos un libro que contenga las mismas palabras dichas por Dios. ¿Y de qué nos vale? De nada. Voy a decir una cosa que, está en el estudio. Usted sabía que no fueron solamente los hombres los que escribieron la Biblia, ¿verdad? Dios escribió también, ¿verdad? Sí. Pero Dios escribió en tablas de piedra. Dios le dijo a Moisés, sube al monte y allí hablaré contigo. Y estuvo Moisés 40 días. ¿Y qué hizo Dios? Dios tomó unas piedras, las alisó, las hizo,
y las preparó, y con su dedo Dios escribió los 10 mandamientos. Y le dijo, llévala al pueblo mi ley. Y se las dio a Moisés. ¿Usted se imagina siendo usted Moisés, oyendo a Dios y que Dios le dé 2 tablas de piedra para que usted la lleve como testimonio de que Dios habló con usted? Hermano, eso es extraordinario. Pero miren qué cosa más terrible. Usted lo leerá, capítulo 31 y 32 de Éxodo. Dios escribió con su dedo en las tablas. Las hizo Dios y escribió Dios y se las dio a Moisés. Y le dijo, llévasela al pueblo. Y cuando Moisés vino para el pueblo, ¿qué estaban haciendo? Adorando un becerro de oro. Y Moisés se enojó y agarró las tablas de piedra que Dios había escrito y que Dios había hecho y las rompió. Y lo tremendo de eso es que Dios estaba de acuerdo, porque ellos habían violado su pacto y sus mandamientos. Entonces lo primero que recibimos de Dios, ¿qué pasó? Se rompió. ¿Por causa de qué? Del pecado. Entonces luego Dios volvió a Moisés a subir a pedir clemencia, misericordia, pero ¿sabes qué pasó? Dios le dijo, prepárate las piedras tú ahora. Ahora las tablas las vas a preparar tú. ¿Me explico, hermano? Entonces, Moisés tuvo que alisar las piedras, prepararlas para que Dios escribiera. Y con esto, hermano, quiero decirles que Dios está interesado en que tengamos un registro de sus palabras. Pero como el mismo pueblo de Israel le pasó, que anduvieron lejos de los mandamientos y violaron el pacto, así también nosotros, cuando tenemos esta Biblia, hermanos, está escrito lo que Dios quiere de quién. De cada uno de nosotros. Pero ¿qué puede pasar con esto, hermano? Podemos perderlo, como perdieron ellos las tablas de la ley. Y yo le estoy diciendo en esta mañana, en esta tarde, que en el nombre de Jesús necesitamos apreciar esto. Porque ¿de parte de quién viene? De Dios, hermano. Si usted agarra su ropa, le mira la etiqueta y dice, esto es Made in China, Made in USA, Made in México, Made in no sé dónde. Pero hermano, esto, ¿de dónde viene? Made in Dios. Cuando digo Made, estoy leyendo en español. Es made in God. Made by God. ¿Me entiende ahora? Hermano, ciertamente, esto fue hecho por Dios para nosotros. Tiene su sello, tiene su garantía y tiene, hermano, también la bendición y la promesa de que si seguimos estas escrituras, entonces podremos ser salvos. ¿Me dice amén a eso? Entonces, tenemos que en la Biblia, ya me pasé, hay varios idiomas, ¿verdad? Cuando vemos la historia, los profetas nos hablaron en idioma hebreo, pero nosotros no lo conocemos. No sabemos hablar hebreo ni leer hebreo, pero todo lo que es el Tanakh o la Torá, todo lo que es el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. Y partes fueron escritas también en otro idioma, también de la tierra de Canaán, que se llama arameo. Pero ninguno de nosotros comprendemos esos idiomas, ¿cierto? Ahora, sucedió algo después de que termina el último profeta del Antiguo Testamento. Okay. Bueno, con esto vamos a terminar. Hermano, ocurrió un evento que tiene que ser entendido por la iglesia como algo significativo y maravilloso para nosotros. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, todo lo que hablaron los profetas de Dios, de Israel, hermano, lo hicieron en el idioma hebreo y parte en arameo, que era un idioma muy parecido al hebreo. Y ellos, Dios le puso en su corazón escribir las palabras de Dios para que todos pudiéramos leerlas, aprender y cumplir. ¿Me dice amén? Amén. Pero luego que los profetas de Dios fueron callados, o sea que no hubo un tiempo, más de 400 años que Dios no habló, no levantó a nadie para hablar en su nombre. Hermano, Dios puso un sentir en los líderes
y aquellas personas que se ocupaban de las escrituras, de que esas escrituras no solamente fueran para el pueblo de Israel de habla hebrea, porque había muchos judíos que debido a la diáspora, o sea, haber sido expatriados de Israel, vivían en otros lugares, en Babilonia, en Egipto, etc. Y Dios puso en el corazón de estas personas, que eran líderes religiosos, traducir las escrituras. Y por primera vez, hermano, se tradujo la Biblia a otro idioma para ayudar al pueblo que no sabía el idioma hebreo. En este caso fue el griego. Y entonces en Alejandría, en la ciudad de Alejandría, aproximadamente 70 rabinos decidieron traducir la Biblia el Antiguo Testamento al griego. Y miren qué significado tiene esto para nosotros, hermano. Fue la primera vez, así conocido y oficialmente, que todos los profetas de Dios fueron pasados a otro idioma para que la gente, en este caso judíos y los prosélitos, la gente que se convertía al judaísmo, pudiera leer las palabras de Dios en otro idioma. Eso no fue voluntad de hombre, eso fue voluntad de Dios. Y a consecuencia de eso, bueno, apareció lo que se conoce la Septuaginta, que es una de las versiones de la Biblia que Jesús usó en el Nuevo Testamento para hablarle a la gente, para testificarle citando el Antiguo Testamento. Por tanto, esto dio la premisa, hermano, para que hoy nosotros disfrutemos la Biblia. ¿En qué idioma? En el que usted habla. Si usted habla inglés, usted la puede conseguir en inglés. Si usted habla español, la puede tener en español. Usted tiene el teléfono, ¿verdad? ¿Tiene su Biblia en el teléfono? La pone en inglés. Y hermano, déjeme decirle, quizás nosotros no apreciamos mucho este asunto de las versiones. Pero déjeme decirle, aunque no, digamos, las versiones no sean perfectas, que no digan exactamente como dice mi versión que tengo yo, o la que más me gusta a mí, ¿sabe qué? Aún así, transmiten el mensaje de Dios. Usted puede darme cualquier Biblia, ¿usted conoce la versión Nuevo Mundo? Que la de los Testigos de Jehová. Con los Testigos de Jehová, con la Biblia de los Testigos de Jehová, usted puede predicar a la gente y no pasa nada, ¿no? Porque aunque tiene muchos errores, a no entender, en esa versión usted puede predicarle que Jesús es el Dios Todopoderoso. Yo lo he hecho. Yo he predicado como yo en Cuba tenía un ministerio que era para predicar a los Testigos de Jehová. Y había muchas familias nuestras, de nuestras congregaciones, que tenían Testigos de Jehová. Yo preparaba estudios para ellos. Pero yo iba con mi Biblia y con la Biblia de ellos. Pero yo tengo la versión Nuevo Mundo. La traducción de Nuevo Mundo. Hermano, es horrible esa versión. Pero con ella usted puede convencerlos a ellos que Cristo es Dios. No lo puede, está escrito en su versión. No lo pudieron cambiar. Pero yo tuve que leerme la Biblia entera. Horrible, pero me la leí. Y buscar pasajes y estudiarla. Y yo quiero decirle a usted en esta tarde que no importa lo que usted lea, que dicen gente, estoy hablando de parte de Dios. Cuando usted está interesado en creerle a Dios, Él le va a hablar por cualquier vía y su palabra va a llegar a usted. Y eso que usted tiene en su mano, en su teléfono, hermano, son bendiciones que solo usted está recibiendo ahora. Pero déjeme decirle que hace 1000 años, 100 años, 500 años atrás, no todo el mundo podía tener una Biblia. ¿Usted sabe eso? Antes, para oír la palabra de Dios, ¿sabe qué usted tenía que hacer? Ir a las iglesias. Si usted no iba, a veces había una sola Biblia para una ciudad. Y aún en China, por ejemplo, hay una sola Biblia para toda la congregación. Para que sepan. Pero nosotros somos bendecidos grandemente. Y yo le digo, apreciemos lo que Dios nos ha dado. Tengo un poco más que darle sobre este estudio. Vamos a seguir hablando sobre el recorrido que ha tenido la Biblia para llegar a nuestras manos, su valor para nuestra fe. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, espero que en el nombre de Jesús usted aprecie lo que tiene en su mano ahora y salga de aquí hablando la palabra de ¿quién? De Dios. Y memorizando la palabra de Dios. Y confesando la palabra de Dios. Y practicando. Y amando. Y pensando. Y meditando
Y no voy a seguir diciendo porque Amén. hasta en el baño vamos a estar alabando por la palabra de Dios. Hermano, en el baño también está permitido, dice, estando en tu casa, en cualquier parte. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.